Día de hoy vamos a estar hablando sobre calistenia y sobre entrenamiento físico. Esto es muy interesante porque hay varios mitos acerca de la calistenia, acerca de tu entrenarte con tu propio peso corporal. Y bueno, y hay algo que resulta útil y que cuál es mi posición frente a esto es que, por ejemplo, los que combinan, bueno, los que hacen calistenia son los más propios y ya lo dije. Lo dije. Bueno, en fin, obviamente eso depende mucho de los objetivos y de los resultados que vos querrás, ¿cierto? Pero para mí la calistenia es un deporte que te hace fuerte, que te hace verdaderamente fuerte porque lo que te hace es dominar tu propio peso corporal. Y a diferencia básica del gimnasio o de, bueno, sí, básicamente del gimnasio o del CrossFit, es que, por ejemplo, vos con la calistenia tenés que dominar tu cuerpo en diferentes posiciones. Por ejemplo, que flexiones con los brazos abiertos, con los brazos cerrados, etcétera. Bueno, hay muchas clases de ejercicios, pero lo que sí es que, por ejemplo, cuando vos, la diferencia para mí es que vos entrenás tu cuerpo al completo, el dominio de tu cuerpo cuando haces como que movimientos compuestos que no aíslan absolutamente un músculo tuyo, sino que precisamente ponen a funcionar todo tu cuerpo a lo que quieres conseguir, a tus objetivos. Por ejemplo, los tres ejercicios básicos como que de gimnasio pues serían para los grupos musculares grandes, que serían como el pecho, la espalda y las piernas, ¿sí? O que eso es como que lo básico. Y ejercicios dentro de esto pues hay muchos ya para dividir cada parte de tu cuerpo en cosas más específicas y entrenarlas por separado. Eso está muy bien y claro que se necesita, pero también llega un punto en el que tú necesitas aprender a mover o a dominar ese conjunto de cosas, a dominar ese montón de digamos de fuerza que has adquirido y sobre todo para hacerla algo, digámosle, funcional, ¿cierto? Se puede decir funcional, pero también puedes decir volverte atlético. Son dos cosas que bueno, que van de la mano. Y que precisamente, como me están escuchando bien. Sí, yo creo que ahí me están escuchando muy bien. Entonces que precisamente tu entrenar la calistenia es que ni siquiera te tienes que dedicar 100% a entrenar calistenia, sino con practicar unos 2, 3 o 4 sets de calistenia que sean realmente interesantes y que sean adaptados a lo que vos en realidad con tu propio peso corporal puedes hacer. Es muy interesante. A mí me gusta esto porque cuando hay algo que practicamos durísimo bueno, que practico sobre todo y con mi grupo, que le decimos es que no hay que tener excusas, que si tú tienes una excusa, ya llórelas porque te vas a seguir comprando cualquier clase de excusa. Entonces, es interesante que dentro de la calistenia y dentro del entrenamiento físico, pues esto de tú dominar tu propio peso corporal y tu propio cuerpo con ejercicios que muestran que lo dominas es muy interesante. A mí me ha parecido eso fascinante y claro que hay gente que es durísima, parce, que domina su cuerpo. Haz de cuenta que los ejercicios últimos a los que uno debería de llegar son como que en la calistenia los ejercicios que, digamos, a nivel de palanca o a nivel de física sean más complicados para vos, ¿cierto? En el sentido de que tus manos deberían de estar como meras piernas para cargarte en ese tipo de peso corporal y ni eso, porque hay atletas de calistenia que no son extremadamente voluminosos, pero sí lo son, obviamente se les nota, pero que no es como que el propio dominio de esa fuerza la que evidencia la cantidad de músculos que tiene, ¿cierto? Porque eso pasa mucho en las personas, que hay gente que tiene muchos músculos en el gimnasio, pero por ejemplo para hacer dominadas se les complica, para hacer sentadillas se les complica y eso precisamente es un problema. Claro que es un problema porque esos ejercicios precisamente como que ponen a trabajar en conjunto a todo tu cuerpo, ponen a trabajar en conjunto a todo tu ser. En el sentido de que tú en una dominada, por ejemplo, a diferencia de hacer, no sé, estas remos que le llaman,
A diferencia de hacer esta remo, pues lo que hace una dominada es, aparte de activarte, o bueno, una Australian pull-up, que lo que hace es activar todos los músculos de tu espalda, por ejemplo, pues hace que vos en la dominada, a diferencia del remo, pues tengas que no solamente activar tu espalda, sino que el core lo deberás de mantener recto. Esos impulsitos con las piernas hay que reducirlos cada vez más, y bueno, hay muchas cositas que se pueden ir mejorando. ¿Ustedes qué nivel de calistenia tienen, pues? ¿Qué nivel de entrenamiento físico, de dominio de tu cuerpo tienes? Por ejemplo, una de las cosas más básicas es hacer 3 repeticiones de un ejercicio y hacerlas bien hechas. Obviamente en ejercicios muy fáciles, como sería una sentadilla o como sería una flexión de pecho, pues no vale tanto. Pero sí en ejercicios que ya te requieran más de ti, más de tu fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, los que están llegando a las dominadas, hacer sus dominadas perfectas y bien hechas. Bueno, precisamente ahí es como que la muestra de que de alguna forma estás dominando el ejercicio, hacer 3 repeticiones perfectas. Que eso no tiene que ver con tu entrenamiento del día, ¿cierto? Que tú en tu entrenamiento pues lo haces después. Pero que sin embargo dominar un ejercicio es precisamente hacer 3 repeticiones y no necesariamente hacer varias series, ¿cierto? Pero sí es interesante que domines ese ejercicio en un mínimo de unas 2 o 3 series para poder decir que lo dominas, ¿cierto? Para poder decir que haces bien. Por ejemplo, una serie de 3 dominadas y 3 veces ese set, ¿cierto? 3 veces 3 dominadas, pues de alguna forma dice que dominas, o bueno, que puedes hacer el ejercicio si lo haces bien hecho, si lo haces con una ejecución perfecta, etcétera, etcétera. Pero que también lo que pasa es que si no dominas, bueno, y lo que pasa es que vos te vas a volver tan fuertecito, por ejemplo, entrenando calistenia, que lo que va a pasar es que esos ejercicios que te resultan antes difíciles, cuando los aprendas a realizar, pues te van a resultar fáciles, y lo que va a hacer es que vos podás dentro de un poco de tiempo desarrollar músculo suficiente para cada vez más resistir esa clase de ejercicios, hasta tener series, por ejemplo, de 10 dominadas, de 12 dominadas, ¿cierto? Hay series que ya son extremas, que son supremamente interesantes, que llegar a 30, 40 dominadas, 50 dominadas, y eso se puede lograr, hay que hacerlo, pero también hay que entender que es mejor hacerlas pues bien hechas desde el principio, para no caer en errores al final, o bueno, en el camino, ¿cierto? Que después tengas que corregir, que después tengas que hacer más porque no lo hiciste bien desde el principio. Entonces eso a mí me parece súper interesante, parce, y lo que sí es que el entrenamiento físico, el entrenamiento con tu propio cuerpo, como a mí siempre me gustó esta filosofía de no tener excusas, y precisamente entrenarte con lo que tengas, ¿cierto? Si tú tienes un cuerpo alto, flaco, si lo tienes bajito, si lo tienes como sea en realidad, parce, puedes empezar a entrenarte desde sea que partas, y es mejor empezar con alguito, con algo que en realidad sea muy breve, a empezar digamos muy difícil y que te satures y que no seas capaz de cumplir, porque precisamente uno de los factores importantísimos para adquirir hábitos, que lo menciona creo que en este libro de Hábitos Atómicos, es el de precisamente tú tener la capacidad de que los hábitos que estés formando te diviertas, ¿sí o qué? Entonces hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, a nosotros nos gusta llevar la música al parque a entrenar, nos gusta motivarnos, nos gusta hacer el momento divertido, si me hago entender. Hay veces que sí se tiene uno que concentrar, y que por ejemplo cuando te toca entrenar solo, ahí es un momento de verdadera concentración, en que te mides el tiempo, en que haces muchas cosas, pero también a la primera pues tus entrenamientos tienen que ser divertidos, tienes que moverte, tienes que moverte como alguien que disfruta el entrenamiento, parce, porque un día estaba yo entrenando en el parque por acá
acá ya les voy a mostrar precisamente en este parque. A ver, yo por acá como les puedo mostrar. Vamos a quitarle el sonido a bueno. Y vamos a pasarlo para acá. Y vamos a hacer esto acá. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ese es el entrenamiento que estuvimos haciendo el día de hoy, ¿cierto? Entonces yo como, a ver, yo como veo eso, pues si se los puse en la pantalla, ya está. Démosle al play. Entonces este fue el entrenamiento de hoy. Píllala pues que fue sencillito y, por ejemplo, lo que estaba tratando de hacer es precisamente eso. Ah, bueno, acá no. Acá lo que estaba tratando de hacer es este combo que lo vas a ir viendo como lo domino. Más adelante vas a ir viendo cómo lo domino, que es un bomberito con un muscle up, ¿cierto? Vamos a ver acá. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Qué pasa si doy acá? Ahí se reproduce, sí, bien. Y acá también, melo. Y acá también, bien. Listo. Hey, entonces píllala pues. Ese es uno. Ese es un combito que va a estar mejorando y que va a estar voy a estar puliendo. El combo es acá una dominada y después el bomberito, ¿sí o qué? Lo que pasa es que el movimiento de una dominada es diferente. Hey, Anja, habla lo que se dice. El movimiento de una dominada es diferente al del bomberito, porque ahí en este movimiento, no sé, se los voy a mostrar. Y eso es lo que estoy practicando, parce. Y eso es lo que, bueno, más adelante les voy a decir cómo mejorar. Porque esta es, por ejemplo, una dominada perfecta. Pues perfecta en el sentido de ejecutada lo mejor posible. Desde abajo y que la cabeza pase la barra, ¿sí o qué? Pero entonces este movimiento no es el mismo que uno necesita hacer para el bomberito o para el muscle up. Es diferente. Entonces ahí en el primero eso es lo que estaba intentando hacer, que primero la dominada se hace con un tipo de movimiento y de esa dominada como que conecta, plaquete ahí, conecta al bomberito. Pero entonces como no lo he terminado de pulir, pues se me ve así todo re feo. Pero bueno. Hey Anja, háblalo, ¿qué se dice pues parcero o parcera? ¿Desde dónde me escribís, mi brother? Parce, entonces lo que uno busca dentro de la calistenia, ahorita vamos a ver dos streamers que estaban hablando de la calistenia, de dos streamers que suelo seguir mucho y que me interesa saber qué piensan pues de la calistenia. Bueno, en fin, acá este es las dominadas. Estas son las dominadas, estas también creo que son dominadas. Y parce, acá lo interesante es como que uno de los errores que yo cometía en el pasado, pues que no cometía, que llevo también pues corrigiendo, es la parte de no tener, de esforzarme mucho, no, esa no es la palabra, es la parte de entrenar demasiado, o sea, de no tener como una dirección en el entrenamiento, sino que como que a mí siempre dentro de la calistenia, pues hay varias partes que son importantes, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, vos en tu cuerpo físico, en tu propio cuerpo, puedes entrenarte para ser resistente o para ser fuerte o para agrandar tu músculo. Eso, por ejemplo, en el gimnasio lo hablan como que vos entrenas series de cierto rango de repeticiones y funciona tal cual para la calistenia. Solo que en la calistenia lo que vos tenés que hacer es como que perfeccionar tu movimiento y no llegar a un límite en el que, por ejemplo, hace poco estaba viendo cómo entrenaban esta gente de ¿qué es lo que era? Creo que eran maratonistas. Maratonistas es digamos un tipo de ejercicio que es correr pero largas distancias.
es como un tipo de resistencia a la hora de correr, ¿cierto? Porque no es lo mismo vos meter un pique de una cuadra de 50 metros y darla toda, meterla y quemarla toda ahí, que tú, por ejemplo, meter una maratón de 10 kilómetros, ¿sí o qué? Al principio igual no nos va a dar todas, si corremos de igual forma rápido que despacio, pues no nos va a dar la resistencia. Entonces, una de las formas que es interesante que estaba escuchando de estas personas es que le preguntaron que si ella era una maratonista, que si ella hacía los mismos kilómetros en el entrenamiento que en la propia maratón, y lo que ella respondió fue que no, que no, que pues como que no podía hacerlos porque precisamente son muchos y bueno, explicaba, no directamente ahí, pero uno de los factores es que vos en tu cuerpo necesitas generar adaptaciones para precisamente el estímulo, como que vos no podés esperar como que trotar llegar bien a una maratón, digamos, de 50 kilómetros, digamos, no sé, me lo estoy inventando, 4 horas trotando, que es como que el promedio, por ejemplo, de una maratón, de esa que estamos hablando del ejemplo. Digamos que vos no todos los días no podés estar trotando 4 horas al máximo de tu ritmo, porque precisamente tu cuerpo necesita descansar, como que adquirir esa resistencia al estímulo, y segunda también es que no te va a dar, o sea, que tu cuerpo aparte de descansar necesita como que hay un factor de desgaste que igual, a ver, eso es muy de entrenamiento de alto nivel, de alto rendimiento, que vos entendés que hay una fatiga, pero no solamente eso, sino que cada repetición que vos haces de algún ejercicio, como que también está haciendo girar esa máquina, como que la está de alguna forma poniendo a prueba. Y que precisamente el poner a prueba todos los días esa máquina al máximo de resistencia es como si la quemaras, pero no es porque no se pueda adaptar, sino porque precisamente, bueno, no sé cómo funcionará esto en el maratón, pero la gente, por ejemplo, de alto rendimiento en la calistenia y que son unas vigas, usted esa gente no la ve flaca, usted esa gente comparado al físico de un gimnasio o de un crossfit, que es que yo no sé ni por qué estoy hablando del crossfit. Es algo que es muy diferente, si me hago entender, no es algo que gente a nivel normal o de entrenamiento normal tenga que recurrir, ¿cierto? Entonces cuando te hablan de este factor de desgaste, lo que hacen es como que mencionarte que vos no podés pretender hacer 20, no sé, bomberitos, repeticiones de a 20 bomberitos de a 5 sets, porque si no estás acostumbrado, ese factor de desgaste lo que va a hacer es que a largo plazo pues haya esa fatiga en los huesos, en los músculos, las articulaciones, y que hace que pues que se genere alguna clase de dolores, pero eso a nivel básico e intermedio, eso es y bueno, obviamente esto no es ninguna recomendación médica, yo no soy experto en ninguna materia de medicina ni de nada de eso, entonces eso es mi opinión, tú haz lo que se te dé la gana, yo eso es lo que a mí me ha pasado. Y es que a nivel alto tú sí vas a entender eso, ¿cierto? Ellos no van a querer ni van a poder ejecutar sus rutinas al máximo nivel siempre, porque precisamente, pues entre otras, tienen que llegar descansados a la competición. Es mejor llegar descansados que llegar fatigados. Es mejor porque el entrenamiento que vos haces ya lo debiste hacer semanas antes que precisamente pues que el día de la competencia, ¿cierto? Es algo ya muy entrenado, y que de ejercicios que son realmente muy pesados para vos es lo que te va a desgastar
pues precisamente algo así. Pero igual, eso, bueno, eso tómalo como quieras, como piensas. A mí, eso, los que siempre me han como que comentado algo de eso, son siempre gente que no se entrena, pues que no entrena tan duro, sino como que tiene un montón de limitantes para no seguir avanzando en su rutina. Entonces eso me parece muy interesante, parce. Y lo otro que es genial, bueno, aquí les voy a seguir mostrando, que es que ya precisamente esas dominadas con perfectas están pero re bonitas, re bonitas. Vamos a ver aquí qué hice. Y que para conseguir esa dominada perfecta, parce, lo que hay que hacer es, vean, con la cabeza por encima de la vuelta, una belleza. Pero ahí sí estoy como que los piecitos sí se intentan subir un poquito, ahí como mero impulsito, pero bueno, más sale. Entonces, píllate, esto es muy interesante porque todo ese rango de movimiento es como si vos estuvieras pues precisamente como resolviendo un problema de cualquier tipo, en cualquier clase de situación. Es que, por ejemplo, vos este problema de hacer la dominada perfecta o para cada caso particular, así lo puedes empezar a analizar, es precisamente entender que acá existen varios rangos de movimiento, ¿cierto? Que es desde la mitad hasta desde abajo hasta la mitad y desde la mitad hasta para arriba. Es precisamente como que dividir el problema en esas funciones, pues te va a ayudar muchísimo a entender en cuál parte deberías de mejorar. Y entender que mejorar es a veces complicado en el sentido de que vos primero el esfuerzo que vas a ver no lo vas a notar al instante. No vas a decir que hoy hiciste la rutina y mañana apareciste con cuadritos, no, sino que es algo que vas a ver es a largo plazo. Por eso te hablan mucho de un estilo de vida, de que vos tengas un estilo de vida más activo, más deportivo, que te movas más, que seas más, sí, porque así es que precisamente pues vas a mantener ese hábito a largo plazo, vas a mantener eso a largo plazo. Esto es muy interesante porque píllate que cuando vos, como te dije al principio, si vos querés un hábito tenés que divertirte, y una manera de divertirse es entrenando con los socios, entrenando con parceros, entrenando con gente elegante que se quiere entrenar, porque ahí precisamente es cuando salen las ganas, cuando salen como que no sé, ese fluir, hey, vamos a darle, vos podés, yo puedo. Cuando uno está flojo, ve al otro que no flojea y ahí mismo le dan ganas de darle más duro y apretar. Y bueno, precisamente eso es uno de los factores que va a hacer que ganes, como segundo factor, ese hábito de entrenarte cada vez más, de entrenarte cada día, etcétera. Porque precisamente el primer factor, como te dije, es la diversión, ¿cierto? El tú divertirte, ¿cierto? Sea solo o sea entrenando en grupo. Pero el segundo es que también el grupo con el que vas a estar, con el que vas a compartir, pues te va a ayudar a subir de nivel o te va... bueno, pues no te va a restar, porque si están entrenando ya es mucho ganar, pero que precisamente el seguir avanzando, el seguir exigiéndote, el seguir viendo o entrenando a personas que tengan un aspecto físico, un cuerpo más desarrollado que el de uno, o el que tengan un movimiento que vos querés lograr, porque sabes que logrando eso estás dominando tu cuerpo, te estás volviendo fuerte, etcétera, etcétera. Pues precisamente es como que esa clase de inspiración. Yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba pues pequeñito, los televisores todavía estaban, era de esos gordos, esos televisores gordos. ¿Los han visto? A ver, yo los pongo por acá. Esos que hay gente muy joven que no les tocó eso, pero hay televisores que eran gordísimos, parce, y bueno, precisamente pues TV gordo. A ver, yo como busco esos televisores gordos, parce, a ver. Aquí. TV gordo 1990. TV gordo 1990, ahí está, el primo del gordo. Dalo ahí, estos eran.
Pillé puro televisor de estos, mano, que tenía esa parte de atrás, esa parte trasera, y eso que estos son los modernitos. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo que haber tenido mi abuela uno de estos, creo que con perilla. No sé si la perilla le funcionó cuando yo estaba vivo, pero ya después de eso siguieron como más de esos televisores, más de este estilo, más de eso. Y que precisamente, bueno, un poquito más avanzados como de este estilo y de estos así grandes, jamás gordos grandes nunca llegamos a tener. Si eran más o menos grandecitos, pero no así tan grandes. Parce, ¿cómo es que lo único que uno tenía para inspirarse era la gente que pasaba en televisión? Y parce, para muchas de mis generaciones lo fue inspiración todas estas películas de acción, Rocky, bueno, todas las de Sylvester Stallone, las de Jackie Chan. A mí Jackie Chan un grande, eh, es una gran inspiración para mí, porque precisamente no solamente era la fuerza que tenía, sino que también, bueno, el peculiar sentido del humor, pero también más allá es el entrenamiento físico, el que era dedicado, el que cuidaba su cuerpo, y también los movimientos que hacía, así o que. Entonces eso era como para los ojos, una inspiración. El salir a trotar, el salir a caminar, el hacer flexión, así como Rocky, era lo que uno tenía ahí para ver. Y no solamente eso, sino los cuerpos de esa gente, cómo eran de grandes. Arnold, que fue Mr. Olympia, ese man en las películas Reviga. Entonces uno también creció como con esa mirada. Hoy en día es mucho más fácil, y vos en redes sociales, pura gente fuerte, pura gente cuaja, pero no es la verdad. Pues en realidad todavía faltamos y faltan muchos para seguir siendo más fuertes y seguir siendo, digamos, vitales y saludables en este sentido, ¿cierto? Parce, entonces yo me acuerdo que en esas televisiones, bueno, pasaban pues esa clase de películas. Obviamente siempre era constante ver a estas personas, parce, bloquear, hacer acción, obviamente, pues todo esto, pero no era común. Ya después con YouTube, cuando llegó YouTube, con la llegada de YouTube, con la llegada digamos, de compartir videos ya más fácil en internet, ya se empezaron a ver pues mucha más contenido de algún sentido para vos inspirarte, ¿cierto? Entonces ya no solamente eran personas, por ejemplo, yo me acuerdo un man que se llamaba Seth, que ese man, yo no sé qué le pasó. Seth, no, Seth, que ese man yo no sé qué le pasó, pero una leyenda pues casi una leyenda, porque murió muy joven, y murió joven, parce, y tenía un físico que extraordinario. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Seth Jim. Vamos a ver si así aparece. Véalo acá. Jeff Say. No era este. O si era. No. Creo que ese no era. Seth. Jeff. No, ¿cómo se...? No. Este Google está todo extraño. Jeff Say. No me acuerdo. Sis, yo creo que era Sis Jim. Este. Este man de aquí, espérate a ver, yo te muestro. Acá. Este man de acá es una leyenda. Este man, el físico que este man tenía, yo cuando estaba pues más pequeño, cuando estaba en mi adolescencia, parce, fue total inspiración, mi brother. Uy, pa. Y no solamente eso, sino, bueno, pues también en redes sociales ese man se la se la pasaba, bueno, tenía fotos melas, tenía videos que a cualquiera lo inspiraban, y que hay que entender la época, ¿sí? O que no había mucha gente creando contenido. Me acuerdo de este man, también me acuerdo de una mole que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, pero es un moreno que
¿cómo es que se llama? Bueno, pero también, parce, reviga en esa época, que cuando yo estaba re joven y cuando apenas estaba internet saliendo, ni siquiera pues, pero un poquito después, mientras la gente fue empezando a subir videos, todo esto, parce, fue durísimo, fue que maravilloso, mi hermano, que esa gente lo inspiraba a uno. Y este hacía gimnasio, como lo puedes ver, el otro moreno que yo le digo también hacía gimnasio, y habían un montón de exponentes del género, sí o que ya después, después de este CIS, pues ya me acuerdo ver los videos de ya un Hannibal, de ya ver los videos de un Hannibal con Forkin. Después les muestro videos de ese man, si quieren hago una recopilación bien mela para que la veamos. Y parce, y entonces esta gente fue la inspiración, cómo entrenaban, ver los ejercicios que hacían, etcétera, etcétera. Y era lo que uno podía ver, parce, de gente fuerte, sí o que, como te dije, hoy con el día, con las redes sociales, pues vos entras a una red social y el que no es cuajo, el que no muestra los lujos que tiene, pues es muy raro, sí o que. Nadie va a mostrar en redes sociales lo malo que es o lo malo que tiene. Pues precisamente, parce, el que uno tenga también esa clase de, digamos, de gente que pueda ver que está entrenando, que se está volviendo fuerte, que para ellos es un orgullo el mantener su cuerpo al día, mantener su cuerpo en forma, y sea del nivel que sea, sí o que, obviamente siempre queremos más, pero por ejemplo, siempre hay que admirar a quien tiene lo que tú quieres, y que hay partes de la persona que pues que pueden ser muy malas y que obviamente pues vos no querés aprender, sí o que a un millonario que sea gordo vos le vas a aprender a ser millonario, pero no a entrenar o a cuidar su cuerpo, sí o que, y gordo me refiero en el sentido de obeso o que esté mal cuidado, o por ejemplo a un man que esté re fitness, re fuerte, pero esté pobre y que esté en cada quincena empobremado y prestando plata aquí para allá, pues tampoco le vas a pedir consejos de dinero, tal vez de entrenamiento sí, pero no para mantener cantidades de negocios, sí o que. Entonces uno siempre tiene que ser inteligente y tomar siempre lo mejor de las personas. El peor error es tú criticar a quien quiere, a quien tú tienes, a quien tiene lo que tú quieres. Y eso es muy interesante, parce, porque en la calistenia o en el entrenamiento físico en general, yo he visto que las personas que no desarrollan el cuerpo fitness como ellos les gustaría ver, es porque critican a quienes se ven así. No, es que yo no quiero estar tan fuerte, no quiero. ¡Pah! Cállate, ¿cómo no vas a querer estar una mole? Es lo mismo, ¿cómo no vas a querer tener dinero en tu cuenta que no tenerlo? Obviamente es lo mismo, ¿cómo no vas a querer estar fuerte, vital y saludable que no estarlo? Eso es ilógico. Pero entonces precisamente como que esa falta, no sé, de humildad, esa falta de tú decir, hey, es que si ese man está más fuerte que yo, ese man corrió una maratón ya y yo no, ese man hace 5 o 10 dominadas y yo no, pues le puedo aprender algo, sí o que, cada uno de su nivel. El que por ejemplo tiene un negocio que está facturando, generando 15 millones de pesos al mes, pues precisamente va a aprender de alguien que esté generando 50, 100 o 500 millones de pesos al mes. Pero precisamente es como que el subir esos escalones y entender que si vos tenés algo en contra de ese escalón siguiente, el que vos querés subir, pues no lo vas a lograr, o va a ser muchísimo más difícil, porque vas a estar peleando contra ti mismo. ¿Qué le digo yo y cuál es la solución a esto, parce? Es muy sencilla, y es que tú no deberías de pelear con lo que quieres lograr. Todo el mundo quiere tener un cuerpo fitness porque eso demuestra que estás saludable, que estás energético, ¿cierto? Obviamente los que van por la vía del trabajo duro, del esfuerzo, del tú tener constancia en el entrenamiento, no del camino rápido. Y que en cualquier sentido, pues tú puedes precisamente subir de nivel cuando no estás criticando a quien está por encima tuyo en algún sentido. Antes aprendes de él y empiezas a competir, no sé si la palabra esté bien, pero si empiezas a competir contra esa persona, no en el sentido de que pues tú todavía no estás llegando a ese nivel, por eso estás aprendiendo, pero sí competir en el sentido de que este man hace mejor esto, este man hace mejor estos consejos, este man hace esto, este man dice este consejo, entonces yo tal vez lo voy a adaptar y
cumplir con ese objetivo. Y así precisamente, parce, es como que uno avanza mucho más rápido en cualquier sentido que estar, por ejemplo, criticando a las otras personas. Y es en realidad interesantísimo, parce. Y pilla, otra de las cosas que es fascinante, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es aparte de, como te dije, el hecho de no tener excusas, en el sentido de que tú no deberías de tener excusas para entrenarte cada día, tú no deberías de tener excusas para empezar a hacer más cosas, para lograr tus objetivos, para lograr como que un poco más de lo que ya tienes, sea lo que sea que ya tienes, porque una de las reglas de la naturaleza es que si tú no estás creciendo, estás decayendo, así como un árbol o como una plantica. Si una plantica no está creciendo, si una plantica no está abriéndose todos los días, si no está ahí pendiente de sobrevivir, de coger más sol, etcétera, de coger los nutrientes de la tierra, pues no va a sobrevivir. Y uno de los aspectos es que está decreciendo, es que no se está moviendo. Entonces precisamente nosotros también, en el momento en que dejamos de crecer, en el momento que dejamos de pensar en avanzar, o quizás que pensamos en mantenernos, es donde más vamos a bajar el nivel. Siempre hay que pensar en qué es lo que sigue, qué puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer mejor, y eso precisamente lo va a demostrar pues día a día tu constancia, y día a día el esfuerzo que le pongas a meterle duro a lo que sea que quieras hacer. Y eso es muy importante, parce, porque cuando vos ya tenés la dirección clara, y por eso te hablaba del estilo de vida, cuando vos ya tenés una dirección clara, y por ejemplo un estilo de vida es algo que tú como que adoptas al principio porque te gusta, porque te interesa, porque te llama mucho la atención, por ejemplo los raperos, o por ejemplo el hip hop, o por ejemplo los que ya improvisan en estas batallas, ¿sí o qué? Todo eso hace parte, digamos, de una cultura, y que esa cultura a ti te llama la atención, te interesa. Quizás hay muchas personas que al principio no le entran el sentido, no saben cómo es, pero después de que van metiéndose un poquito más a esos temas, como que les va gustando, como que ven a estas dos personas como que rimando muy bueno, o diciéndose cosas que wow, oh, que ya va llamando la atención, pero que quizás en un primer momento no, pero que después, cuando empiezas a adentrarte en el tema, ahí sí precisamente vas a conseguir, pues no a conseguir, vas a poder como que te guste más, te encante más, que es esa de las primeras reglas. Y la segunda es no tener esas excusas, ¿cierto? De no tener ninguna clase de excusa en realidad, y cualquier crítica que tú hagas a otra persona que ya tenga los resultados que tú tal vez quieras, es una excusa, es una clase de algo que no te va a ayudar a seguir subiendo de nivel. Y esto es una recomendación obviamente de gente súper exitosa. Yo obviamente al principio en el colegio, de María, yo creo que no era así, pero que vos leyendo esto, corrigiéndote poco a poco, el que tú entiendas o sepas como que separarte de las ideas de la mayoría, de las masas, de lo general, y empezar a adoptar estas ideas de gente que tiene lo que tú quieres, es lo que más a nivel, no sé cómo llamarle, mental, metafísico, esa parte que casi no se nos enseña a entrenar, pues vamos a ir logrando más y más. Es precisamente entrenar esa parte mental la que también te va a ayudar a conseguir tu cuerpo físico deseado. Y algo que es verdad o que puede sonar resonante es que para conseguir el cuerpo que tú deseas te tienes que esforzar al nivel del cuerpo que tú deseas. Y es así. Y que el cuerpo que tú deseas es una clase, como lo menciona este libro, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entra dentro de esta parte de personal, de que es una victoria personal, es una victoria para ti mismo. El simple hecho de tú entrenarte, de tú entrenar tu cuerpo y de estarte al día en eso, es una victoria personal. Una victoria personal es que cada vez te vas a sentir más querido, más orgulloso de ti mismo, te vas a sentir mejor contigo mismo, porque es una victoria personal, porque le acabas de ganar al lado contrario, que sería la pereza, que sería el
no sé, la falta de madrugar, el que sea comprarte alguna excusa, todo eso, pues en realidad cuando uno aprende a entender qué es esta parte mental, que es por ejemplo que tu mente por la mañana te diga, uy no, mejor dormir otro ratico, pero también que un lado de tu mente, uy no, pero es que hay que madrugar para aprovechar más el tiempo, para sentirme mejor. ¿Quién crees que después de 30 días, de 60 días, de un año, de 5 años, el que madruga todos los días a entrenarse, o el que se compra la excusa de 10 minuticos más, 20 minuticos más, que ojo, yo soy el primero en que me las he comprado alguna vez, en las que me las he creído, uy no, hoy estoy muy cansado y no quiero hacer nada. Mentiras, si puedes y debes hacerlo. Pero entonces precisamente ahí vamos también a la parte de cuando tú ya entrenas con los objetivos específicos, ¿cierto? Que eso en realidad te va a dar mucha motivación. Cuando tú entras, por ejemplo, a entrenar tu cuerpo sin una dirección, no solamente el de tener la foto de la roca pegada ahí en la puerta, de tener la foto de la roca ahí pegada en tu cuarto, sino también el entender, bueno, cómo esta parte mental está influyendo, que la parte mental es precisamente ese estilo de vida que estás a punto de adoptar, porque las ideas, por ejemplo, de la roca al entrenar su cuerpo son muy diferentes de las ideas de alguien que no entrena su cuerpo, son ultra diferentes. Entonces las ideas de la roca, si la roca te dice, ah no, es que para tener los bíceps más grandes, para tener a estos muñecos más grandes lo que hago es esto y esto. Tú no peleas, ese mantiene los bíceps como de la cabeza de uno. No peleas con ellos, sino que antes anota los ejercicios y lo vas a practicar el día de mañana. De eso se trata esto, de eso se trata el entrenamiento físico y el que tú adquieras ese estilo de vida para conseguir precisamente ese cuerpo perfecto o esa salud que quieres, o precisamente el que tú adoptes como hábito el entrenarte para que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años pues sepas que es tener un cuerpo fuerte, tu cuerpo fuerte, porque eso es una de las discusiones. Tú no tienes que pelear con la gente que puede enseñarte algo, en el sentido de que cualquiera pues puede enseñarte algo, pero no te van a enseñar lo mejor que tienen, como ya lo discutimos. Es decir, que tú al millonario le aprendes a ser millonario y al que está fuerte físicamente le aprendes a estar fuerte físicamente. Eso es así, pero que también hay consejos que te van a servir para no hacerlo, ¿sí o qué? Por ejemplo, si tu amigo, el que está pasadito de kilos, te dice que él desayuna con 3 empanadas y con 2 pastelitos y con una avena, quizás y 2 Coca-Colas, quizás eso es un mal consejo. Es un buen consejo si tú quieres estar gordito así como él, pero quizás es un mal consejo si tú quieres mejorar tu estado físico, ¿sí o qué? Es así como que de interesante esto, pero entonces hay que tener la humildad de tú querer aprender, porque no sé, eso como que no viene por default y lo entiendo, porque a uno le hieren el ego, a uno le hieren como que esta parte de que uno aceptar que hay alguien mejor que uno en algún sentido es como que le pesa a uno en el ego, no sé cómo se siente, pero eso hay que controlarlo, porque también tú, si te comparan contra Cristiano Ronaldo, pues tú no te vas a sentir mal, porque es el bicho, sí, o que es la élite. Pero que si te comparas, por ejemplo, con tu yo de hace 1 año y tú te ves que estás como que peorcito o que has bajado de nivel en algún sentido, pues ahí sí como que empiezas como que a sentirte de alguna forma achicopalado, y es precisamente como que salir de ese ego de decir, listo, si estoy estancado puedo hacer cosas diferentes para seguir mejorando, para seguir avanzar. Sí, precisamente el hecho de tú separar, así como te lo mencioné en esta rutina de ejercicio físico, el tú separar, si estás por ejemplo en las dominadas, tú separar de aquí de la mitad para arriba, de la mitad para abajo, etcétera. Tú también deberías de aprender a separar las áreas en tu vida específicas que quieres mejorar, que quieres
ir puliendo, y no pulirlas o tratar de mejorarlas todas al completo. Por ejemplo, a mí eso es una de las cosas que más me ha frenado, el tratar de mejorar muchas cosas al mismo tiempo, que no quiere decir que no se pueda, pero que tú al principio debes de tener más una estrategia que se pueda adaptar a lo que tú necesitas en el momento. O sea, por ejemplo, si nunca has hecho ejercicio, vas a empezar a hacer ejercicio, adaptar una estrategia como la de estos dos puntos que te estoy comentando para hacer ese cambio de estilo de vida a tu manera, pero no solo a tu manera, sino a la manera que funciona, a la manera de la gente que sí lo ha hecho y que lo ha hecho funcionar para ellos. Y precisamente el no tener esas excusas y el hacer el entrenamiento divertido son dos factores que van a ser principales en tu a largo plazo tener ese, bueno, entrenarte, ¿cierto? Porque a nivel, digamos que hay tres, una escala, una pirámide en la que tú te ves pues a manera mental, ¿cierto? A manera y de tu cuerpo físico. Digamos que esas son las dos. Las otras partes son tu alma y tus emociones. Pero bueno, eso hagamos la pirámide más fácil de dos escalones. Y es precisamente tu cuerpo y tu mente, ¿cierto? Tu mente afecta a tu cuerpo, pero tu cuerpo también directamente afecta a tu mente. Si no, dime cuando tú te sientes un poco enfermo, que tu cuerpo está, no sé, adolorido, te sientes cansado, precisamente tu mente está sintiendo eso que tu cuerpo también tiene, ¿cierto? Y por más que tú me digas, es que sí, que la parte mental es más importante que la física, yo pienso que las dos son supremamente importantes. Porque por más que tú, por ejemplo, medites y que tengas en mente ese cuerpo que quieres lograr y por más que 2 horas, 3 horas, 4 horas tengas en mente eso no va a cambiar que una buena rutinita de ejercicio 30 minutos te vaya a acercar más a ese objetivo que estar pensando en que lo vas a hacer o estar pensando en que lo vas a lograr. Entonces hay que tener siempre estas dos cosas claras, ¿cierto? Que una es desde, por ejemplo, los filósofos antiguos, ese mundo de las ideas, ese mundo de las formas, pero también saber aterrizar digamos, esas ideas con la tierra, aterrizar esas ideas con este mundo, con esta tercera dimensión, con este aquí y ahora, porque por más ideas buenas que tengas, si no las aplicas en esta vida, en este mundo, acá ahora, pues no vas a tener sino ideas. Y aunque suene fascinante, porque yo también vengo de un mundo de meditación en el que estaba buscando siempre cuál es el camino religioso correcto, cuáles son las creencias religiosas más óptimas, porque si hay, bueno, etcétera, todas las preguntas que uno se hace a la hora de tener ese, no sé si sea vacío existencial, se le puede decir así, no sé, pero a la hora de tú precisamente como que seguir y seguir y seguir queriendo, digamos, encontrar respuestas, porque el encontrar no sé, no sé uno qué quiere encontrar, ¿cierto? No sé qué quiere decir la verdad y no sé si estábamos preparados para la verdad, ¿cierto? Esto me parece muy interesante, acá se los voy a contar con paréntesis, no es como que yo piense así, pero me gusta siempre tener ideas contrarias en la mente para saber pensar y moverme entre ellas. Y entonces, por ejemplo, te hablan de que cuando, y esto ya una parte a paréntesis, cuando se te aparece Dios o un ángel o algo así sobrenatural, lo que pasa es que se te va a aparecer con y esto lo leí hace mucho, que se te va a aparecer con un aspecto que tú consideres bueno, bonito, que tú consideres propio para ese momento y que por ejemplo pues algunos recuerdan caras de familiares, otros recuerdan, no sé, algún sitio bonito, otros ven esta clase de cosas, pero que cuando se te aparecen, no sé, llámele Dios, ángeles, lo que sea, arcángeles, se te va a aparecer con la imagen bonita que tú quieres, pero que no necesariamente sea esa la imagen de esa cosa, de ese ángel o de ese
de eso que te está ayudando, que te está colaborando. Eso es muy interesante porque esto yo lo pensé, pero cuando yo era joven, y es que, por ejemplo, si tú te pones a pensar en Dios, como lo pinta la religión, pues ese barbado blanco, con la barba remela, repulidita, con el pelo así también blanquito, ¿cierto? También a Jesús no lo pintan de alguna manera, ¿cierto? Pero es que, por ejemplo, a Dios no lo pintan con la forma no sé, humana, por ejemplo, ¿cierto? Pero qué tal si la forma de ese ser supremo no sea un cuerpo humano, sino que sea, no sé, una bola de energía, o que sea una bola de, no sé, o que sea algo totalmente diferente, pero como nosotros, eh, y no estoy hablando de Dios necesariamente, pues estoy hablando de seres como estos arcángeles. No sé qué película hay que se parece a esto que estoy hablando, que después salió, y no sé de dónde lo leí, que también fue re interesante. Entonces, ¿ustedes qué les parece? ¿Qué les parece eso? ¿Tiene eso sentido? ¿Qué les hace pensar eso? Que por ejemplo, ¿y qué pasaría si por ejemplo un aspecto de ese algo raro se te aparece y no es como tú lo pintas? Eso es una vuelta extraña, pero nos desviamos del tema y no me dejen desviar del tema, que es que yo me desvío del tema y empezamos a volar por acá. Bueno, entonces precisamente esos dos puntos a mí me han parecido fascinantes y durísimos a la hora de entrenar el cuerpo y de adquirir ese estilo de vida, ¿cierto? ¿Qué estilo de vida? Llámale a las creencias o a los pensamientos con los que tú moldeas tu cultura. No la cultura de tu pueblo, no la cultura de tu ciudad, sino la tuya, lo que tú eres, ¿cierto? Generalmente esto se le llama o se le dice los valores que tú tienes, las creencias se pueden dividir en las creencias de dinero, en las creencias religiosas, en las creencias espirituales, en toda clase de estas creencias, pero que tú tienes, ¿cierto? Que tú poseas, y que tus creencias pues muchas veces o la mayoría de veces son heredadas de tu ambiente, de tu alrededor, de la gente con la que creciste, y que cuando uno tiene en nivel de estilo de vida, por ejemplo, empezar a dominar su cuerpo, volverse más fuerte porque sabe los beneficios que esto a largo plazo le trae, pues precisamente va a empezar a vivir, a pensar de una manera diferente, y que el pensar de una manera diferente, como adoptar los pensamientos de alguien que ya piensa de esa manera, va a hacer que mejores o que aceleres tu juego, que mejores tu juego. Por ejemplo, si vos conoces a una persona que madruga todos los días, y a vos te gustaría madrugar todos los días porque leíste que es un hábito bueno, porque leíste que puedes aprovechar más el tiempo, porque leíste que las horas de la mañana te puedes concentrar más, porque leíste que tienes mucha más motivación, que tienes como que esa barrita de voluntad de hacer cosas, de hacer las cosas que tienes que hacer más a tope, que si las hicieras ya a la última hora del día, etcétera, etcétera. Cuando tú entiendes eso, y mira que esta lista de ideas también son ideas de alguien que ya madruga y que ya tiene, por ejemplo, esta clase de hábito, y que, por ejemplo, yo las tuve que adaptar. Obviamente en el colegio me obligaron a madrugar todo lo que quisiera, pero no necesariamente le cogí amor a esas madrugadas por el hecho de madrugar, no sé, 10 años, todos los años que estudié, 11 años. No por ese hecho uno le coge amor a eso, ¿cierto? A la madrugada, sino que a veces uno lo considera siempre como que ese esfuerzo, como que te levantas pesado, como que te levantas sin ganas, como que te levantas tan. Y entonces precisamente cuando uno entiende que las ideas que mejor te van a llevar hacia a otros lugares, que más te van a llevar hacia otros sitios, son las ideas que en algún sentido son superiores, porque tú estás buscando eso, pues precisamente es lo que vas a como que a lograr conseguir o a acelerar ese paso, ¿cierto? Acelerar todo eso. Entonces,
Eso me parece interesante y que es la base de esa columna, ¿cierto? De esa columna de el estilo de vida, de esa columna de tu querer más, de tu querer avanzar en ese sentido, ¿sí o qué? Entonces, espérenme, mi gente, yo por aquí elimino algo. Este comentario, los bots. Y bueno, y así es como se vuelve interesante el seguir aprendiendo y el seguir avanzando. El que tú quieras, desde cualquier punto, sea donde sea que estés, pues seguir avanzando, seguir progresando, seguir dándole duro y seguir metiéndole a eso que tú quieres hasta que precisamente eso se vuelve como que tu estilo de vida. El estilo de vida, como te dije, es esa parte que mental, no solamente la física. En la física se ve demostrado tu estilo de vida, ¿cierto? Pero que sabes que si adquieres como que esa parte mental y que obviamente la corriges, porque si tú no tienes algo es porque no sabes cómo obtenerlo, o quizás si sabes o te has sobreinformado de cómo obtenerlo y quizás lo que te falta es aterrizarlo, o sea, hacer algo. Ya tienes mucha información, haz algo con esa información. Quizás eso es lo que te falta. Entonces eso es como que bajar el cielo a la tierra, bajar tus ideas a la realidad. Entonces si tú lees una idea sobre productividad o sobre madrugar y te la quisiste, ve por las ideas que mejor van a ser para eso que quieres aplicar. Entonces son ideas contrarias las que siempre vas a tener. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de madrugar, que a ti te guste madrugar o no te guste madrugar, sí o que a la persona que le gusta madrugar, y obviamente va a haber gente que de todos los estilos que madruga, y hay gente de todos los estilos que no madruga, cierto. Pero entonces, cuando por ejemplo tú quieres adquirir ese hábito, tú tienes que empezar a pensar como alguien que le gusta madrugar y hacerlo poco a poco. Haz que si por ejemplo hace rato querías, no sé, hacer algo y no encuentras el tiempo, bueno, quizás madrugar 20 minutos antes, 30 minutos antes y ponerte a hacer eso durante 7, 15 días va a ser el impulso que necesitas para seguir manteniéndolo. Pero ojo, como te dije, no puedes hacer las dos cosas a la vez o tres cosas, tres cambios grandes a la vez, porque eso va a chocar con la parte interna y no solamente los niveles de energía que vas a tener que necesitar para hacer esa transformación de adquirir 2 o 3 hábitos a la vez es brutal y quizás sea muy pesada y quizás sea mejor tener digamos algo de entrada muchísimo más fácil, muchísimo más tranquilo. Y bueno, esas son las dos ideas que precisamente te van a ayudar muchísimo a adquirir cualquier clase de hábito. También con la lectura de libros, lo mismo. Si vos querés empezar a leer y lees y querés decir, listo, mañana que yo no me he leído ningún librito de mi profesión hace tiempo, o de crecimiento personal, de autoayuda, como sea, y me lo voy a querer leer. Y si tú quieres adquirir el hábito de la lectura para tener ideas influyentes siempre en tu mente, pues no puedes esperar sentarte a leer 2 horas cada día cuando tú nunca has leído durante ese tiempo, porque si quieres mantener eso a largo plazo, obviamente hay técnicas de técnicas, pero si tú quieres mantener eso a largo plazo es mejor un poquito cada día, algunos días no vas a querer y vas a tener que subir tu nivel a nivel mental, a nivel de convencerte de hacerlo, pero otras veces vas a querer ir más para arriba, vas a querer ir superiormente que leíste 15 minutos ya y ya eso no es un reto, ya lo hiciste re fácil, bueno, vamos por los 20 minutos. Y lo mismo, cuando te subes el reto, pues por ejemplo, va a llegar un día en que solo quieras leer 15, pero no, tu nivel bajo ya no es 15, ya son 20 minutos al día. Entonces tú no bajas tu nivel, sino que te esfuerzas esos 5 minutos después, esos 5 minutos de más para seguir subiendo tu nivel.
Y habrán días en el que ya 20 minutos va a ser una delicia, va a ser un cacaíto para ti y vas a querer leer 25 minutos o vas a querer leer otra temática y vas a meterle también más duro porque ya vas a tener como que esa inercia de conseguir ese hábito y eso es maravilloso, eso es espectacular, parce. Ya, soltámelo pues, ¿estás todavía ahí o qué? Parce, y eso es espectacular porque precisamente el seguir teniendo esos objetivos en mente es lo que te va a hacer avanzar, lo que te va a hacer progresar, lo que te va a seguir adelante y lo que a pesar de que tú cometas algún error, tengas algún fallo, que no quiere decir que te vas a acostumbrar a eso, como ya sabes, un día que falles... pero 2 días que falles ya estás construyendo un nuevo hábito y estás borrando con tu mano, estás borrando con el codo lo que hiciste con la mano. Entonces eso no es lo que queremos y precisamente esto nos va a ayudar muchísimo, parce. Y bueno, una de las cosas también interesantes, mi gente, es que vamos a estar analizando estas rutinitas de calistenia, de entrenamiento físico. A algunos streamers por ahí escuché a... No sé, como que dicen que la calistenia no... A ver, no sé. Hombría, macho. Lo sentí como que el streamer, después saco el clic y les muestro, porque no lo tengo a la mano. Pero decía como que la calistenia es algo como que no es como... Es que no sé cómo decirlo, pues sin que suene re feo. Pero no es como para machos pechos peludos, que obviamente es un comentario dentro de un contexto de entretenimiento, sí o que no es para sacarlo fuera de contexto, pero precisamente a mí algo que me hizo como que no hacer tanto en su momento, porque cuando yo quiera y pueda pues también le va a meter al gym durísimo, pero la calistenia me hizo esforzarme muchísimo más que el gimnasio. Y que también, parce, yo cuando entrenaba gimnasio, tal vez porque lo hacía mal, pero tal vez ese componente también de que vos en el gimnasio estás aislando completamente tus músculos, en el sentido de que muchas veces cometía el error de esforzar un músculo y no solamente pues un músculo, cuando vos levantas pesas también tu articulación está en función de ese peso que estás levantando. Entonces muchas veces me pasaba que después de entrenar el gym, porque no lo hacía bien, demás, etcétera, etcétera, pues terminaba con ciertas molestias que en la calistenia, cuando tú haces los ejercicios también bien, correctamente, pues no vas a tener ninguna de esas molestias y que tú entrenando progresivamente, haciendo ejercicios que te hacen dominar tu cuerpo muchísimo más a otros niveles, a nivel físico, a nivel mental y a muchas otras cosas que no vas a experimentar solamente con esa disciplina, ¿cierto? Con el gimnasio. Entonces es interesante esto y a mí eso como que también me hizo muchísimo a cogerle más amor a esto del entrenamiento con tu propio peso corporal. Y no solamente eso, sino que yo también veía a todos estos matatanes, a toda esta gente entrenando bajo la lluvia, entrenando bajo un frío intenso, en gente por allá, no sé, en ciudades donde nieva, entrenando durísimo con los socios, entrenando en Brooklyn, entrenando por allá, esta gente de los barrios, Aníbal Jorquín, toda esta gente que empezó todas estas barras o grupos de calistenia al principio, que era calistenia de street workout, solo entrenamiento callejero para volverte fuerte, para volverte grande. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, era el estilo de barrio, ese era el estilo de barrio, pero llevado al nivel del ejercicio, del deporte, de algo que vale la pena, que en otras cosas pues que vemos en los barrios, ¿sí o qué? Y que bueno, y que realmente es interesantísimo cuando nosotros estamos como que
precisamente teniendo esa cultura, ese estilo de vida, pues que sea algo como que vaya contigo. Entonces a mí, por ejemplo, el hip hop, el rap, todo esto me llamó muchísimo la atención, y bueno, como que eso también se veía representado en el workout, en el street workout, en la calistenia, y eso también fue algo que me impulsó mucho a seguir practicando y a mejorar en esta disciplina. Y que obviamente siempre, siempre, siempre mis respetos. Para mí lo que va a estar por encima de la calistenia y el entrenamiento con el peso corporal son los gimnastas. Esa gente, vea por ejemplo este ejercicio Iron. Bueno, ¿cómo lo buscaré? Iron Cross se llama. Por ejemplo, vea, esta clase de la gimnasia es ya llevar como que tu fuerza física, pero también la habilidad física de hacer todas esas maromas al siguiente nivel. Pueden ustedes en las barritas también hacemos trucos, hacemos movimientos, pero llevar esos movimientos al siguiente nivel es esta gente en realidad, la gimnasia y el entrenamiento físico. Es más, no sé si la calistenia debería de ser un deporte en el sentido de competir en los Juegos Olímpicos. Obviamente competiciones de calistenia las que quieras, todas las veces que quieras, pero a nivel así como que olímpico, yo creo que los gimnastas son una representación grandísima de llevar precisamente pues esa disciplina al siguiente nivel. Obviamente cuando uno no tiene o los recursos para entrenarse en esta clase de deportes todos los días y de meterle la dedicación que se necesita todos los días, siempre se puede entrenar en las barras, siempre se puede, siempre hay un parquecito cerca de tu casa, siempre hay un parquecito de camino a tu casa, siempre te puedes comprar un par de barritas, un par de cositas para colgarte en tu casa, parce, y que siempre, 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 sí, tienes esa habilidad de no tener excusas, siempre te vas a poder entrenar. Y lo que pasa es que un día sin entrenar es un día que pierdes porque no estás siendo más fuerte. Recuerda que cuando entrenas, tú no estás entrenando para ese momento, sino que estás entrenando para el largo plazo. Estás entrenando para dentro de 3 meses ver esas ganancias, pero que esas ganancias de hoy no las vas a ver mañana. Mañana vas a ver un poquito incluso el cansancio de entrenarte, pero vas a estar ultra satisfecho porque cada vez tu cansancio va a ser menos porque tú tienes más capacidad. No es porque entrenas menos, sino porque tú te volviste más capaz, te volviste más fuertecito, te volviste más alentado, con una mejor actitud. Empezaste a cambiar ya esa mentalidad que precisamente pues es parte de este estilo de vida, es parte de este seguir avanzando en la calistenia y en el entrenamiento físico para dominar tu cuerpo y los beneficios que eso va a traer, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, parce, no les mostré, pero por ejemplo, este movimiento, uno hacer esto, por ejemplo, en las barras, o este movimiento es una maravilla. Eso, vea, debe tener 2 rodillas acá en los hombros, mijo, para aguantar todo ese peso. Y que bueno, precisamente es uno de los objetivos, el vos llegar a dominar tu cuerpo de manera exquisita, de manera espléndida, en todos los rangos de movimientos habidos y por haber. Y precisamente es una muestra de la filosofía más grande de tu vida, de la filosofía de tu querer mejorarte a ti mismo siempre, 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 siempre sentir y querer ese progreso, querer ese avance, y que superar cualquiera de los límites que haya para avanzar, porque siempre van a haber inconvenientes para usted seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir pensando bonito, para seguir haciendo lo correcto. Siempre van a ser inconvenientes, pero precisamente esos problemas te los dan para que tú subas de nivel, para que tú superes ese problema, para que tú encuentres esa solución, para que tú busques no uno sino 3 caminos que te lleven a mejores niveles, porque el problema es quedarte en ese problema, el problema es quedarte sin solución. Ahí sí que estamos pero cogidos del día, ahí sí que estamos pero pailas repailas. Pero entonces precisamente es esa la cuestión, es eso lo que deberíamos de empezar a buscar.
Parce, ¿y cuál es una rutinita remela para empezar con esto de la calistenia? Pues bueno, a ver, yo recuerdo empezar con las rutinas de Matt Bars. Esta es una gente que compartía unas rutinas y que esas rutinas eran desde intermedias hasta avanzadas. Entonces probablemente empezaría con una rutina de entrenamiento físico de estas, pero a nivel muy básico, a nivel de empezar a probar cuáles son. Obviamente si vos tenés como por ejemplo los parceros que ya llevan tiempo entrenando y vos te puedes pegar a ellos, ellos te van a adelantar al tiempo, ellos te van a dar los tips, te van a dar la motivación, te van a enseñar a entrenar o a llegar a su nivel fácilmente, pues rápidamente. Si son buenos parceros, pues no te dejarán cometer los errores que ellos pudieron cometer, te ayudarán a corregirte en lo que necesites y así vas a avanzar. Pero que tú tampoco puedes ser digamos un lastre para ellos, porque ellos como ya son personas que llevan años en ese sentido, entrenándose, cuidando su cuerpo, etcétera, etcétera, pues también ellos como que tienen mucho cuidado con eso, con mantener su nivel, con mantenerse pues a la talla, con mantenerse a ese avanzado, y que empezaría entonces con rutinas que sean de cuerpo completo, a esas que se le llaman cuerpo completo, que es más o menos siempre compuestas por 3 clases de ejercicios, que son las dominadas, que son las flexiones de pecho y que son las aparte de las flexiones de pecho, las dips, que son los fondos en las paralelas, y las sentadillas para la parte de abajo del cuerpo. Esos son como los 3-4 ejercicios básicos a nivel de calistenia. Ahora hay 2 ejercicios que son como muy desatendidos, pero que también son súper importantes, que son las leg raisers, que es el levantamiento de tus piernas, y el arco, el bridge, el puente. Y que tú entrenar esto constantemente y a manera en que tu cuerpo se pueda adaptar, cierto, que tenga ese descanso, porque yo recuerdo las primeras veces que entrené, porque estaba remotivado, porque veía esos videos y de una vez me ponía a entrenar durísimo porque me daban esas ganas. Recuerdo varios días en que al día siguiente, no, estaba así porque no podía moverme del dolor, en el pecho o en la espalda o por aquí abajo, las piernas, eso era un dolor que usted era así todo el día. No me toqué, ¿y qué le pasó? Se lesionó, no, es que tengo esas agujetas, no me toqué. Y entonces eso es un dolor, pero precisamente es algo que aparte de normalizar, porque si vas a empezar a entrenar tu cuerpo, ese dolor, que es un dolor rico en realidad, pues lo vas a empezar a sentir, pero que cuando tú empiezas, o uno de los errores que yo cometí fue precisamente eso, el hecho de no medir mis entrenamientos, y que al otro día, si no fuera por esa motivación, si no fuera porque al otro día los parceros también estaban ahí entrenando, dándole durísimo, si no fuera por eso, no lo hubiera seguido, no hubiera sido, porque eso era tremendamente doloroso. Pero que precisamente cuando tú ya, en lugar de matarte entrenando, entrenas como con conciencia, como que con ese avance progresivo, pues ya va a ser muchísimo más fácil el hecho de seguir avanzando y de seguir dándole a eso en ese sentido. Entonces es maravilloso, mi brother, y eso me ha ayudado también bastante, sobre todo a entender que las rutinas de cuerpo completo, de tu entrenar estos, por ejemplo, 3 ejercicios en un circuito en el que primero haces flexiones, después haces dominadas, después haces fondos, después haces sentadillas, después haces leg raisers y después haces algún clase de puente, pues son los entrenamientos cuerpo completo, y que no necesariamente vas a tener que exprimirte del todo, no son que tengas que hacer 30 series de estas, sino que al principio, por ejemplo, tú te
pones, voy a entrenar 30 minutos, cada día voy a entrenar sin falla 30 minutos. Entonces te pones en el cronómetro 30 minutos y empiezas a hacer esos ejercicios uno a uno, el tiempo que dure. Yo sé que al principio uno está muy tentado al cronómetro, que a descansar un minuto nada más o 3 minutos, que a tener todo muy ordenado, pero al principio más son las ganas de tu entrenar y de ver ese avance y de ver ese progreso, de ver sí, hoy me sentí que hice 10 flexiones bien, pero pude llegar a 11, pude llegar a 12, qué bien. Pero entonces eso pasa después de 1, 2, 3 mesecitos, o bueno, después de 1, 2, 4 sesiones de entrenamiento. Y cuando tú notas esas mejoras, ahí es cuando tú le vas como que cogiendo esas ganitas al entrenamiento físico, le vas cogiendo esas ganitas a seguirte mejorando. Y que como combina esto con la victoria personal, con la victoria propia, es algo que tú te vas a sentir bien contigo mismo. Es como que esa dopamina buena que se suelta, esa dopamina que te impulsa a seguir avanzando. No es esa dopamina rápida de ver un video en redes sociales, no es esa dopamina rápida de tu de cualquier cosa en realidad, de comerte una comida rápida que ahí mismo te sientes satisfecho, sino que es una dopamina incluso más intensa. Hay momentos en el entrenamiento en que vos te sentís realmente con esa dopamina al full, con ese sentimiento de estar melo al full, y que precisamente eso es lo que deberíamos de convertir si queremos por ejemplo este año tener esa regla de entrenar y de tener, para que yo te lo aseguro que si tú sales al parque y entrenas todos los días 30 minutos, en un año vas a tener un cuerpo súper diferente al que tienes ahora, incluso si no comes bien, incluso si no comes demasiado bien, pues que mantengas esa dieta que tienes, porque yo noté realmente unos avances impresionantes, increíbles, sin necesidad de precisamente dietas raras ni meterle alimentos extraños, sino que solamente lo que iba comiendo, con eso iba. Lo que sí es que también a nivel de entrenamiento físico, al principio te van a dar ganas de comer más, porque vas a tener más hambre, porque habéis gastado más energía que la que normalmente estás acostumbrado a gastar. Y recuerda que en términos de energía, nuestro cerebro es tan perezoso que hay un 20%. Cuando nosotros estemos cansados, cuando nosotros creemos que estamos en la última, creemos que nos va a dar la pálida, nuestro cerebro está a un 20% de su capacidad y todavía tiene reservado un 80%, porque esto a nivel de sobrevivencia es muy útil decirle a ti con un 80% de reserva que al 20 ya estás cansado, que ya te sientes fatigado, que mejor lo dejas para después, pero sigue siendo una estrategia para mantenerse en esa zona de confort, para mantenerse en ese, digamos, en ese pequeño agujero de que no te deja salir o que no nos deja avanzar. Y es precisamente eso, el salir de esa zona de confort, que también va a doler, que también vas a tener que forzarte a salir de esa zona de confort, y por eso es tan importante que tú solo tengas 1 o 2 hábitos importantes que debas de hacer para adquirir esa inercia, y ya después si elevas tu nivel, ya cuando tú no falles a ningún entrenamiento porque te gusta entrenar, te gusta cómo te sientes cuando entrenas y toda esta clase de cosas, pues tú eres el único que va a ir a entrenar, el que va a tener esas ganas, el que ya internamente va a ser esa chispa que va a querer entrenar. Ahí sí ya es momento de tú elevar tu nivel, de hacer entrenamientos más elevados, más pesados, en menos tiempo, de quizás no solamente hacer los mismos 30 minutos de entrenamiento, sino ya quizás meterle un truquito nuevo, meterle un ejercicio nuevo, empezar a, no sé, a saltar más alto, lo que sea en realidad, pero después de adquirir ese hábito, que es lo importante, después de adquirir ese hábito. Cuando uno dice adquirir el hábito, eso se siente, es como que a esa parte interna que te invita y que casi te obliga a entrenar, ¿cierto? Como los malos hábitos son, por ejemplo, los que más pican, ¿cierto? Como que esa cuestión interna de que si no los haces,
de que si no los haces, de que si no estás ahí al corriente, como que te están picando, como que te están internamente ahí los tienes como que y ahí es como que, bueno, pues precisamente como estamos hablando de hábitos, precisamente el tercer punto importante de esto de adquirir el entrenamiento físico o la calistenia como algo de tu vida, ya sabes los dos puntos principales, y este es el tercero que es realmente importante de adquirirlo como hábito, y es que aparte de que durante un tiempo vas a tener como que obligarte y vas a llegar a un punto en el que el hábito se vuelve hábito porque lo volviste costumbre, porque lo haces casi sin pensar. Eso quiere decir que las excusas que antes te detenían ya no te detienen. Las excusas que antes tenías ya no las haces, ya no las tienes en mente ni las consideras. Y a nivel mental, adquirir un hábito significa primero dejar las excusas que te impiden tener ese hábito, y lo segundo es ese hábito pues llevarlo al siguiente nivel, llegar a un nivel en el que te acostumbraste es que ya sientes como que ese impulso, o cuando no lo haces, que espero no pase, pero cuando no lo haces que puedas llegar a seguir avanzando, cuando no lo haces que sientas como que esa indigestión, como que ¿qué tal si me hago 50 flexioncitas ya en este momento ya que no pude entrenar? O 20 sentadillas, o me subo por las escalas, etcétera. Ya ahí es como que tú empiezas a buscar las formas de llevar tus ideas, de entrenarte todos los días, de volverte fuerte todos los días a la realidad. Porque entonces una persona fuerte que va a querer ser más fuerte cada vez y vive en un edificio, va a preferir subir las escalas cada vez que no subirlas. Esto es sencillísimo. Yo no comprendo, o sea, sí comprendo la gente, pero yo no entiendo la gente que, por ejemplo, quiere ir al gimnasio, pero no, bueno, y eso es también como de la calistenia, ¿cierto? Que no entiendo esa gente que quiere ir al gimnasio, mantenerse en forma, pero no son capaces de subir las escalas de su urbanización. ¿Qué es eso? De su unidad. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Cómo así? Vos entrenás para que tu cuerpo esté cada día más fuerte, y si vos no demostrás que tu cuerpo es fuerte haciendo cosas de fuerte, pues ¿qué va a hacer de ti? Y es lo mismo, mira que todo se acumula. Una persona fuerte va a pensar en subir las escalas de su unidad o de su urbanización, de donde viva, a pie, subir las escalas, no utilizar el ascensor. Una persona que no es fuerte busca todas las maneras que haya para subir en ascensor. No puede concebir subir por las escalas. Ahí mismo es un pereque, es una pereza, parce. Entonces, a nivel mental es lo que tienen representado, a nivel mental es lo que van a ver, a nivel mental, bueno, físico es lo que van a ver. Por eso es que están tullidos, por eso es que casi no se están moviendo, por eso es que cada vez su cuerpo no les responde, porque no lo están necesitando, no lo están necesitando. Y una de las cosas importantes del proceso de adaptación del cuerpo humano es la homeostasis, que si vos no le pegas una paliza a tus células para que después se vuelvan más fuertes, no lo vas a lograr. Y pegar una paliza a tus células, por ejemplo en el entrenamiento físico, pues no solamente a nivel mental vas a vivir tus creencias, por ejemplo, de no subir las escalas, sino que sabes que subir las escalas te va a hacer algo más fuerte, porque las escalas, lo mismo. Si vos querés empezar con algo, pues subir las escalas en vez de utilizar el ascensor es un punto interesante, pero a nivel mental te tienes que convencer de que el subir las escalas es mejor que utilizar el ascensor. Si tú no te logras convencer de eso, no lo vas a hacer. Y esta es la parte mental. Pero ha pasado que cuando tú ya tienes ese, no el dominio mental, porque siempre estamos avanzando, pero cuando ya sabes tener esas dos ideas en tu mente de que, estás a punto de subir las escalas o no subirlas, estás a punto de ir a entrenarte al parque o estás a punto de no hacerlo,
¿Estás a punto de madrugar y de hacerle caso a la alarma y despertarte? ¿O estás a punto de ponerle 10 minuticos más? ¿Estás a punto de leer 5, 10, 15 minuticos? ¿O estás a punto de prender las redes sociales y de ver algún stream? Que si es a mí, pues es mejor que mejor. Pero que ves como esa clase de decisiones en las que tienes que ir convenciendo a tu mente a nivel mental para que esas ideas se vean representadas en tu físico. Cuando ya tú logras convencerte, ya llega la parte de la automatización, que es la parte del hábito, de que ya te has repetido tantos y tantas veces ese hábito, esas ideas, esos pensamientos, que ya los vuelve tuyos, ya los vuelves parte de ti, ya hacen parte de ti, ya eres el entrenamiento físico, ya eres lector, ya eres alguien en el que te has estado convirtiendo. Y es que, como te dije, me ha pasado que lo mismo, es que siempre vas a tener esas ganas de no levantarte temprano, o siempre vas a tener esas ganas de ver redes sociales en lugar de leerte un libro importante para tu beneficio. Siempre va a haber, pero entre más sepas controlar esa clase de pensamientos que te llevan a actuar de un lugar a otro, entre más sepas convencer a tu propia mente de que vas a llegar al lugar que dijiste que ibas a hacer, pues más fácil te va a ser pensar o decidir por cuál idea es mejor. Entonces vas a tener las escaleras ahí al frente de tu casa, vas a tener las escaleras ahí al frente para subirlas o utilizar el ascensor. Entonces vas a decidir por el ascensor, porque sabes que 365 días después, si sigues haciendo lo mismo, vas a estar en un estado mejor, de forma que si no lo hubieras hecho. Esto es sencillo, que al primero, claro, a la primera vez vos recansado subiendo esas escalas, llegas hasta sudando, y es más, tenés que parar ahí a mitad de camino. Vivís en un piso 6, que bueno. Pero si vivís también en los pisos de más arriba, yo también vivo en uno de los pisos de más arriba. Si vos ya la primera vez, las primeras veces, la primera semana, obviamente vas a parar a mitad de camino, vas a querer pero ¿qué? Tú sigue, continúa, no le pares atención a tu cuerpo, a tu mente en el momento. Va a llegar la segunda semana en que ya vas a ver que a la primera llegaste y no te cansaste tanto. De pronto después al viernes o al sábado que tuviste también que subir y que ya llevas una semana acumulado subiendo, ahí te sentís un poquito quedado, pero muchísimo mejor que la semana pasada. Entonces ahí es cuando tú ves, es que esto está funcionando, es que esto en verdad lo hace sentir a uno mejor, lo hace sentir a uno bien. Y precisamente esto es, como te dije, uno de los aspectos más importantes, que no solamente sea algo que te diviertas, que no solamente tengas a personas que puedan apoyarte ahí, sino que no te lo hagas difícil, no te lo hagas complicado, no te compliques. Hay una regla de no sé si es del arte de la guerra, que dice que a veces la estrategia más simple es la que mejor funciona, y es así. Por ejemplo, yo cometí el error de empezar a complicar tanto mis entrenamientos, que yo ya veía la hoja de lo que había planeado y de lo que tenía que hacer, que yo, no, ¿qué es esto? Se me estaba apagando las ganas de ir a entrenar. ¿Vos puedes creer eso? ¿Vos puedes creer eso? Bueno, precisamente el hecho de tu... lo pongo así o lo dejo así. El hecho de tú tener en cuenta, bueno, pues ya dejémoslo así, sí o qué. El hecho de tú tener en cuenta esto, que la estrategia más sencilla es la que te va a llevar a largo plazo a obtener los mejores resultados en lo que sea. Pues que no te compliques tampoco tanto y que empieces con lo que puedes. Acá ya te acabé de dar dos maneras. Bueno, yo por ejemplo empecé con yendo al parque a entrenar. Hay veces que al principio no. En realidad cuando yo empecé a entrenar, como que tenía esa motivación, como que apenas estaba esa gente subiendo esos videos de calistenia, entrenamiento físico, no había tanta gente que se mostrara con un nivel tan alto, sino que habían como que poquitos referentes. Entonces eso me ayudó muchísimo a enfocarme. Pero ya después de eso, cuando tú lees los libros, cuando tú ves cómo adquirir mejores los hábitos, estas estrategias son mucho mejores y más funcionales que por ejemplo, listo, quieres empezar a entrenarte todos los días, está bien,
con 5 minutos al día está bien, pero ¿qué son 5 minutos? Sube las escalas. Puedes empezar subiendo las escalas, en vez de ponerte en el ascensor y esperar 2, 3, 5 minutos a que baje ese ascensor, ponerte a subir las escalas. Sea en el piso que sea que vivas. Eso es una manera de entrada, facilita a mejorar tu cuerpo, a mejorarte a ti mismo, a convencerte de que entrenar tu cuerpo a corto plazo te va a llevar a mejores resultados a largo plazo. Y eso es lo importante, mi gente. Eso es lo que creo que es súper importante a la hora de adquirir pues el entrenamiento físico como un estilo de vida, ¿cierto? Y obviamente ya después tú vas a poder adentrarte, y no solamente eso, yo te estoy diciendo la calistenia porque a mí eso es algo que me encanta, es algo que me fascina, es algo que para mí es lo mejor de todo, pero que no necesariamente tiene que ser con eso. Si por ejemplo siempre quisiste practicar el arte de escalar, bueno, pues métete a escalar. Si te gusta el fútbol, pues métete a jugar futbolito. Si te gusta el basquetbol, pues empieza a jugar basquetbol. Es el simple hecho de moverte y de tú cogerle el amor a ese estilo de vida del movimiento, a ese estilo de vida, no de la quietud, no de la pereza, no de la debiluchez, sino a ese estilo de vida de querer avanzar, de querer progresar, de seguir avanzando, de entrenarte cada día, porque sabes que eso es una de las cosas que más te va a ayudar a largo plazo, sea lo que sea. Si tú entrenas hoy, yo estoy seguro que dentro de un año vas a estar muchísimo mejor que si no entrenas. Eso es clarísimo. Obviamente no te vas a, con ese disclaimer, ¿cierto? Que no te vas a dañar entrenando, vas a entrenar de manera correcta, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que si vos empezás a entrenar en estos momentos, dentro de un año vas a estar muchísimo mejor. Y no hay duda sobre eso. El hecho es que te pongas a entrenar. El hecho es que te pongas en realidad a ello. Y bueno, esto es realmente interesante, parce. Ahorita, bueno, como estoy aprendiendo el arte del stream, el arte de estar en vivo, veo que hay mucho que aprender. Y que hay mucha gente muy dura en esto de los streamers que en realidad, uy, mis respetos, en el sentido de que te pones como que, no sé, un directo de ellos y sea como sea, te están haciendo reír, te están haciendo pasar un buen momento, están contando algún chistecito, están pero re duros con ese tope de actitud, pero también obviamente pues aquí nos fijamos, cierto, en los mejores, en los grandes, y los grandes hacen eso, están, pero yo no sé, eso es algo, un arte que hay que aprender y que hay que aprender de los mejores de las plataformas, ¿sí o qué? Y y que guau, qué espectacular esto, parce. En fin, mi gente, ustedes que, bueno, y la pregunta del día es, ¿ustedes que entrenaron el día de hoy? ¿Entrenaron el día de hoy? Yo sí entrené. ¿Y tú entrenaste el día de hoy? ¿Entrenaste? Ay, a mí me tocó hoy una rutina cuerpo completo en el que hice un poquito de piernas. El video de las piernitas no lo hice. Pero siempre, por ejemplo, uno de los objetivos que yo quise para el entrenamiento y que puedes tener es hacer un ejercicio que sea diferente, que lograr pues tres repeticiones de cualquier ejercicio que sea exigente para ti. Por ejemplo, hay un ejercicio que en estos momentos lo quiero dominar, que es a nivel de piernas, es la pistol squat. La pistol squat es la sentadilla tipo pistola, y es precisamente es una pistolita, pues es como hacer la sentadilla con un pie recogido nada más, ¿cierto? Hacer una sentadilla pero con un pie, esa es la respuesta, hacer una sentadilla pero con un solo pie. Entonces precisamente el llegar a ese punto, al hacer tú, por ejemplo, 3 repeticiones de 3 de este tipo de ejercicio, es algo que te puede empezar a motivar, porque obviamente al principio no lo quieres intentar y no lo intentes, porque si no estás preparado, pues posiblemente pues tus musculitos fallen, tus articulaciones fallen y te dé algún dolor. Entonces tú tener
tener siempre ese ejercicio superior al que apuntar. Es interesante porque tú vas en esto de la calistenia consiguiendo entrenamientos que te ayuden a mejorar y lograr ese ejercicio. Haz de cuenta que, como te dije al principio, esta gente de alto rendimiento no entrenan maratones todos los días, sino que es un punto o es una vez, es precisamente ese día de la competencia en la que tienen que mostrar todo, tienen que sacar su máximo potencial, sean que se sientan bien, sean que se sientan mal, sean que hayan dormido, que no hayan dormido, sientan lo que sientan, tienen que sacar su máximo potencial ese día. Entonces también la calistenia funciona así, que tú un día al mes te pruebes, te retes, en el sentido de que, bueno, esta rutina el mes pasado yo la hacía en 30 minutos y no la hacía completa, me faltaban 2 ejercicios. Este mes voy a hacer esa rutina y la voy a terminar en el tiempo que dije. Y que dentro de esto, por ejemplo, si hay un ejercicio como el bomberito que tú estés consiguiendo, tu objetivo sería lograr pues ese ejercicio no en el menor tiempo posible, porque eso también es un error que cometemos, que queremos cuando entramos en algo queremos conseguir lo máximo con el mínimo de esfuerzo, y a veces apuntamos a hacer ejercicios que superan nuestro nivel, no los hacemos bien y nos terminan perjudicando en lugar de seguir avanzando. Entonces, con este tema de tú hacer ejercicios cada vez más fuertes para ti, es útil que los tengas siempre en mente, pero que te acerques a ellos de manera progresiva para hacer digamos un poco precavido, y que sepas que esto es un juego de largo plazo, es un juego de constancia, es un juego que no se juega a la ligera, que no se juega rapidito, sino que es un juego que es a largo plazo, que en realidad, como te dije, tuve el primer día, ni siquiera la primera semana de entrenamiento, aunque sí, obviamente vas a notar los cambios en tu actitud, en tu manera de ver el entrenamiento, etcétera, pero eso no va a hacer que de así por así como que te veas con lo que quieres, y que precisamente el tener esa calma mental de que sí o sí vas a conseguir ese resultado, pues es mucho mejor que mantenerte presionado, sobre todo. Y no estoy diciendo, bueno, obviamente ya cuando tú y yo hablamos de términos de alto rendimiento y que quieres ser el mejor en esta área, pues ya lo que vas a hacer es un plan para mejorar cada uno de esos aspectos dentro de esa área, y que precisamente ya sí te vas a tener que exigir un poquito más, ya sí vas a tener que tener una disciplina superior para conseguir objetivos y mantenerlos durante el tiempo, pero que es inevitable que lo pienses con calma y que te mantengas también a tu nivel, en el sentido de que no hay afán, en realidad no hay afán para conseguir los resultados, que si obviamente ya estás estancado durante mucho tiempo, ya sí es hora de meterle durísimo, de meterle más cacaíto, de meterle presión a la vuelta, y ahí sí buscas maneras pues de avanzar, de seguir creciendo, pero que de otra manera pues sencillito, tómala con calma, y que tomarla con calma en cuestión de un mes, 2 meses, tú vas lo mínimo al principio y después ir aumentando el nivel, va a ser que sí o sí vas a mejorar, y eso es mucho mejor que la estrategia de la mayoría, que es meterle al máximo durante 1, 2, 3 semanas y ya nunca más volver porque se quemaron, se desgastaron. Entonces, una estrategia muchísimo mejor es precisamente para adquirir esta clase de hábitos, tomarlo con calma, keep calm. La estrategia más sencilla es a veces la más efectiva, no hay que complicarse, no hay que hacer las cosas extrañas, y sobre todo si ya sabes que hay ideas superiores que tú quieres lograr, pues adaptarlas a ti, a hacerlas realidad, y que esta polaridad que vas a tener en la mente de estas dos decisiones, porque te dicen constantemente que la persona que entrena todos los días, o la persona que genera millones todos
días, todos los meses, o la persona que tiene relaciones espectaculares no piensa como la persona que no. Y toman decisiones totalmente contrarias, totalmente diferentes. Entonces, cuando uno quiere conseguir un resultado, si uno está en el otro lado, pues uno tiene que empezar a ver los pensamientos que tiene la otra clase de personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las relaciones hay un ejemplo claro, que hay personas que confían y hay personas que desconfían, ¿cierto? Y precisamente en las pues en las relaciones, en el momento de tu, bueno, igual eso es un tema que a mí no me interesa hablar en estos momentos, ¿sí o qué? Porque la relación que yo te quiero dar es contigo mismo, es adquirir ese nivel de confianza personal e irlo subiendo cada vez más, irlo subiendo un poquito cada vez más con cosas básicas, ¿cierto? Pero a nivel de relaciones es prácticamente lo mismo según los libros y bueno, pues las experiencias que uno ha tenido. La parte fundamental es que tú tengas las creencias, los pensamientos de parejas que en realidad pues son funcionales y que duran demasiado, y que no sean las comunes, que no sean los normal, los de, no sé, los de tu vecino, los de la mayoría que conozcan, porque la mayoría es, no sé, eso suena muy feo, yo tampoco estoy en ese caso, pero están como que por obligación, o están como que se acostumbraron a algo y están más aguantando que mejorando y creciendo en esa relación. Entonces el hecho es que tú en este sentido pues que busques a gente que en realidad sí tenga muy buenas relaciones, que estén creciendo, avanzando en ese sentido, y que aprendas las ideas de esas personas. Pero pasa no solamente en las relaciones, sino que también pasa en el hecho de tú conseguir dinero con un negocio exitoso, de tú conseguir mejores relaciones, de tú conseguir un mejor trabajo, de tú conseguir algo. Siempre en busca de conseguir lo mejor, vamos a tener que estar peleando con las ideas anteriores y con estas ideas nuevas. Y precisamente eso es fantástico, porque ya teniendo el control de este tipo de ideas, uno puede tomar la decisión de cuál idea seguir. Nada más estaba, bueno, hay libros que me acostumbro a releer porque tienen información ultra valiosa, y hay un libro que te habla precisamente de lo contrario, de las personas que les van bien en la vida. Son personas que son agradecidas con lo que tienen, pero que son unos inconformes con lo que han conseguido y que quieren seguir avanzando. Son agradecidos con lo que se tiene, pero inconformes y quieren seguir avanzando, ¿cierto? Porque hay personas que, por ejemplo, tengan mucho, tengan poco, tengan más o menos, pues no se sienten agradecidas con lo que tienen, y el no sentirse agradecidas es como que decirle al universo pues que no estás conforme y que te dé más de lo mismo, o sea, de no estar agradecido. Mientras que las personas que más éxito tienen en alguna de las áreas también encuentran este sentido de agradecimiento, de estar agradecido con lo que tienen, pero no conformarse con eso, sino buscar la forma de expandirlo, de crecerlo, de avanzarlo. Esto es muy importante porque como te dije al principio, y ya con esto vamos a finalizar, y es que como te dije ahí al principio, el hecho de tú querer progresar dentro de un área te va a hacer que internamente tengas muchos más recursos activos que el hecho de no querer avanzar. Pero que también es diferente para cuando tú vas a adquirir ese hábito, ¿cierto? Tú de una manera muy inteligente tienes que controlar esa emoción interna de querer. Nunca has ido al gimnasio, pero por ejemplo estas fechas que son de primero de año, de primeros meses de año, pues quieren atiborrarse con una cantidad de entrenamiento, de ejercicio que nunca han hecho. Entonces es mejor utilizar una estrategia más inteligente para que eso lo puedas desarrollar a largo plazo, llevar a un año, a términos de largo plazo, que no solamente como que quemarte en un 2x3. Y que entendiendo esto pues es interesante utilizarlo, ¿cierto? No solamente como que pensarlo y ya. Y eso me parece fascinante, parce. ¿A ustedes qué les parece? ¿O qué? ¿Ustedes cuál es la racha de entrenamiento que llevan? ¿Ah? Cuéntenmelo todo.
Parce, eso para mí es excelente. Que uno también debe llevar esas rachas de entrenamiento. Eso es muy útil para los hábitos. Eh, Durante los primeros 30 días, que tú, por ejemplo, tengas un calendario, pero revisual, real frente, cada día con esa única cosa que quieres cambiar, con esa única cosa que debes de tomar una mejor decisión acerca de eso que antes pensabas y ahora ya piensas de otra manera, pues eso te va a servir. A mí me ha ayudado muchísimo cuando hay un nuevo hábito, el tener marcado ese nuevo hábito en un calendario, y el que cada día que cumples pues lo fichas, cada día que no cumples, ay, qué tristeza. Pero no solamente no marcas, sino que tienes que volver a empezar. Tu racha ha acabado, tu racha ha terminado, y eso no se puede permitir. Y una de las cosas es que cuando tú hablas de entrenamiento físico y ya tienes cierto nivel, tu día de descanso no es sentarte a retomar los malos hábitos que tenías. No, tu día de descanso sales a hacer ejercicio, un ejercicio mucho más suave del que comúnmente harías. Es decir, en vez de, si antes ibas a caminar y después ibas a entrenarte, ahora solamente vas a caminar, y vas a caminar un poquito más. O si vas a ir al parque, vas a ir a hacer alguna rutina de ejercicio, por ejemplo 50 burpees, y ya, algo muy básico, algo que te permita moverte, que estés en movimiento, pero que no te exija demasiado. Y que precisamente ese es el nuevo nivel o estándar que la gente que sí se entrena tiene. Ellos, no es que no haya día que no entrenen, es que el día que no tienen que entrenar, entrenan pasito, entrenan suavecito. Y entrenarse no solamente, por ejemplo, es ir al parque a hacer ejercicio, sino que el día de descanso, pues no solamente caminas un poquito más, sino haces estiramientos, o practicas yoga, o practicas ese nuevo deporte que te inspira, o sales a montar bicicleta. Cualquiera de esas cosas que puedes hacer, y que en realidad pues te tienes que convencer primero, y ya después las vas a hacer en automático. Pero si son cosas que te gustan hacer, no te tienes que convencer, sino simplemente ir a hacerlas. Y esto es lo fascinante, y esto es lo increíble. Hey, mi gente, casi 2 horitas de streams. Estoy fascinado. Mañana nos vemos con más. Mañana les muestro el entrenamiento del día, y también empiezo a mostrarte rutinitas de entrenamiento que puedes ir haciendo, ¿cierto? No solamente el tú creer que tienes que entrenar lo mismo todos los días, sino el que tú puedas entrenarte de una manera muy diversa, pero seguir obteniendo resultados interesantes en eso. Y para eso sirve pues también distinta clase de ejercicios, distinta clase de retos, el juntarte también. Si ya me estás viendo acá, tenés una pámpara que está entrenando todos los días desde hace muchísimo tiempo, entonces te puedes pegar, te puedes, como te dije, meter esos alucines de que tenés que meterte las ideas de que alguien que entrena su cuerpo, alguien que ve su cuerpo como una obra de arte, alguien que cuida de su cuerpo, alguien que quiere ver mejor su cuerpo, porque sabe que a largo plazo eso le va a beneficiar en todos los sentidos, le va a beneficiar en su salud, en la vitalidad, pero también un mejor cuerpo te va a ayudar a conseguir más chimbitas, mejores chimbitas, también te va a ayudar a conseguir más dinero, vas a tener más ganas de trabajar, vas a tener más ánimo, vas a estar pero re propio. Entonces todo esto, el entrenamiento físico, el tú moverte todos los días, y el que tú empieces así sea con lo más básico, como te dije, subir escalas, caminar 30 minutos, entrenarte otros 30 minutos, eso es lo básico, eso es importante. Durante 7 días lo haces, y después lo vuelves a hacer y después lo vuelves a hacer. Como te dije, ten esa racha en imagen. Si tú ves, listo, vas a empezar con caminar,
y con 50 flexiones de pecho, listo, en series de 10, no tiene que ser todas de un tirón, series de 10, listo, camino una cuadra, bueno, pues camino una cuadra si tienes donde ir al parque o donde caminar constantemente, y después cuando llego a un sitio, una banquita, me hago las 50 de pecho y después vuelvo a caminar. Si vas a empezar con eso, es mejor que no empezar. Y si vas a empezar, es mejor empezar con algo muy suave, al que te acostumbres, al que le sientas las ganas, que no atiborrarte con muchísimas cosas al principio y después no terminar con nada. Eso a mí me ha funcionado muchísimo bien, pero obviamente ya hay lugares en los que, por ejemplo, si tú quieres subir tu nivel, ya te tienes que realmente obsesionar con eso, y le tenemos mucho miedo a esta palabra obsesión, pero es de lo que vamos a hablar la próxima, lo que vamos a hablar la próxima vez que hablemos de calistenia, ¿cierto? El hecho de tú obsesionarte con tu cuerpo físico, con tu entrenamiento, y cómo eso puede beneficiarte muchísimo, o en realidad beneficiarte muchísimo, porque quien se obsesiona con mejorar su cuerpo físico, y no estoy hablando de tomar atajos, eso no significa para nada mejorar tu físico, eso no. Eso significa que para lo que tienes en mente pues te vas a ver muy bien, pero no es para nada algo que te llene de vitalidad, de energía, como si podría ser el camino disciplinado, el camino lento, el camino, como en la Biblia lo dice, el camino estrecho. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces sí pilla, el camino angosto, estrecho, es porque es un poco difícil, es el de la disciplina, es el que casi nadie quiere llevar, pero precisamente es la puerta que te abre a la grandeza, porque muchos quieren ir por la puerta ancha, por la espaciosa, que es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se dejan convencer por ello, y por eso estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva al éxito, a conseguir lo que tú quieres, a mejorar cualquier aspecto de lo que quieras mejorar en tu vida, sea lo que sea, lo puedes hacer. Entonces, mi gente, muchísimas gracias por estar en el stream. Mañana muchísimo más y mejor, y acá bueno, está interesante terminar así. Muchísimas gracias. Mañana muchísimo más y mejor. Recuerden entrenar su cuerpo, leer libros influyentes y bueno, seguirme. Chao, nos vemos.